Continuamos nuestro análisis con el periodista internacional Juan María Naveja. Bueno, Juan María, tenemos que hablar del proceso que ya ha comenzado, no de juicio político, pero de la investigación para ver si se amerita un juicio político al presidente Trump. Con los resultados de esta semana que vimos en Virginia, en Kentucky, en donde los demócratas obtuvieron la mayoría de los curules en la Cámara de Representantes Estatales, también dominan el Senado de Virginia y bueno, ganaron la gobernación de Kentucky. ¿Tú crees que todas estas revelaciones que están saliendo frente al presidente Trump están realmente haciendo mella y los demócratas de manera paulatina van a ir ganando el argumento de por qué el presidente no debería seguir ejerciendo el cargo? Bueno, primero establezcamos que este parecía el destino manifiesto de Trump. Hizo todo lo posible para ponerse en estas circunstancias. La trama rusa, Michael Flynn, Robert Mueller, sus declaraciones de impuestos. Podríamos hacer una larga lista de elementos que ayudaban para que los demócratas llegaran a este momento. Nancy Pelosi alargó la liga hasta que ya no pudo más cuando el presidente de los Estados Unidos utiliza su fuerza con un gobierno extranjero para afectar a un ciudadano de los Estados Unidos. Ahí fue. Es su contrincante político. Así es, quien aparece en este momento con mayores posibilidades de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ucrania, Mariela. Ucrania es un país que es una de las ex repúblicas soviéticas, que ha pasado situaciones muy complicadas por la influencia de Rusia. Rusia permanentemente ha querido tener el control de Ucrania, un país víctima de la corrupción de todos lados. Es quizás uno de los países más corruptos que existen en el mundo. Ahora bien, la gente también se cansó. Ve lo que ha sucedido en lugares como Ohio, que votaron por Trump y que están cansados de que lo que les prometió el presidente a los estados del cinturón de óxido no les ha cumplido. Al contrario, los empleos se han ido perdiendo. Entonces, también existe un desencanto, no de los fanáticos de la base que le habla normalmente Donald Trump. Quiere decir todo esto que los demócratas tendrán que hacer su trabajo de una manera muy pulcra para que la investigación que ya se aprobó en la Cámara de Representantes llegue al Senado en condiciones de ser un buen juicio político que evidencie. Va a ser muy difícil que lo ganen, pero si llegan al Senado con herramientas, con elementos, será sin duda alguna un momento difícil para que los republicanos lo reviertan. Fíjate, hay que recordar lo que pasó con Nixon y con Bill Clinton. Ambos llegaron hasta la instancia final, pero en el caso de Clinton se desestimó y en el caso de Nixon renunció. O sea, son 4 casos los que ha habido en la historia de los Estados Unidos de un juicio político para un presidente. ¿Qué va a suceder? Va a depender en gran parte de los demócratas. Y finalmente te diría en esto, qué pena, Mariela, que un individuo que es un patriota, que se dio cuenta de que el presidente estaba violando la ley, que estaba arriesgando los principios de país, sea hostigado por republicanos que quieren que revele su identidad. Esto, imagínate cómo lo toma la comunidad de inteligencia, que no se le respeta el anonimato al cual tienen derecho todos los que están en la comunidad de inteligencia. Sí, que los republicanos están abiertamente pidiendo que se revele quién es el informante. Y hablando justamente de los republicanos, ¿tú qué crees que va a pasar con el partido? Si van a lanzarse en un precipicio por donde los lleve el presidente, o si cuando empecemos a ver que las encuestas de opinión favorezcan cada vez más, crezcan en la medida de que la gente apoye el juicio político, ¿tú piensas que los republicanos van a empezar a abandonar el presidente o van a quedarse como su fanaticada? Hay 2 clases de republicanos. Aquellos republicanos de cepa, que son conscientes de lo que es su partido y que hacen todo lo posible porque el país vaya hacia adelante. Y hay otros que están patrocinados, que están comprados.
Y estos van a tener un juego de acuerdo a los grandes intereses de fuerzas que no conocemos, Mariela. O sea, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han hecho las campañas sucias para posicionarse en estados y en el Congreso. Esa va a ser la gran decisión. Si los republicanos sienten que Biden va en caballo de Hacienda y puede ganar, no te extrañe que los mismos republicanos hagan todo lo posible para que Donald Trump se vaya vía el impeachment o vía la renuncia para que entre otro candidato. Y mira que tienen al propio Michael Pence, tienen a John Casey y alguien en que tú y yo coincidimos, que es Nikki Haley, que ha venido haciendo un gran trabajo, primero como gobernadora y después como embajadora. Y también otra persona que se perfila pudiese ser Mitt Romney, que tiene credibilidad. Y que ya fue un buen candidato, está en el Senado, ya fue gobernador, es un hombre que ha sido congruente, es un republicano que no ha tenido miedo de enfrentar la ira y los insultos del presidente Trump. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Es una gran interrogante, pero ahora sí que Dios nos agarre confesados, porque la suerte del país para los próximos años es muy importante. Estados Unidos no puede perder el liderazgo que le representó 100 años de construir, el líder del mundo libre, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el construir una influencia como un país democráticamente sólido, todo esto que Estados Unidos logró hasta antes de que llegara Trump. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, Juan María, pero excelente como siempre.